Bien revolucionado allí sentado. Sí, absolutamente, porque vamos a entrar a un tema que es prioridad para los chilenos, chilenas y residentes en Chile. Lo sabemos, las encuestas todos lo dicen. Primero siempre es delincuencia, seguridad, después viene la economía, las finanzas de cada familia. Y para eso, por supuesto, muchos se preguntan por empleo, pero también hay que preguntarse por quienes dan empleo. Pequeñas y medianas empresas, ahora que se viene el verano, el turismo, en fin. Muchas cosas muy relevantes, y para eso tenemos un invitado excepcional. Está con nosotros Nicolás Grau, ministro de Economía, Fomento y Turismo. Y la boca se te queda ahí. Sí. No, nada. Ningún problema. Por supuesto, ningún problema. Son dos poderes muy relevantes de nuestro Estado de Derecho. Gracias por estar junto a nosotros, y quiero que vayamos a terreno inmediatamente, porque Rodrigo Pérez nos va a dar cuenta justamente de una de las materias por las cuales este tema es tan sensible. Te lo dejo a ti, Rodrigo. ¿Cómo estás? Buen día. Sí, y que tiene que ver con el mundo, y yo voy a dar el puntapié inicial con esto que a lo mejor no le va a gustar al ministro. Ministro, lo invito a ver el cartel. Benzina 93, 1.290, la de 95, 1.298, la de 97, sobre los 1.300, 1.310. El petróleo, para qué decirle, ¿no? Han tenido en promedio un alza de más de 300 pesos cada uno de los octanajes, ¿no? Y hoy día, justamente, se vio reflejado en el letrero, 2,1 pesos en la gasolina de 93, y más de 10 pesos en la gasolina de 97. Aquí los que la sufren, aparte los transportistas, los ciudadanos, claramente, son las personas que tienen que cargar y que están cautivas todos los días para poder transportarse. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, señor. ¿Cuál es su nombre? Ricardo Aceituno. Don Ricardo está con una energía... Como siempre. A pesar de haber pagado recién la benzina. Eso. Recién haberme pegado el palo me dejan medio aturdido, pero de ahí me repongo de nuevo. Pero ya es un tema de costumbre toda la semana, lo mismo. Oiga, y estuvo muy fuerte el palo hoy día, ¿no? ¿Cuánto está subiendo? 12, 20 pesos. ¿Subió hoy día, no? Sube 20 pesos y lo bajan 2. Oiga, bueno, el mes pasado nos dio un respiro, pero hoy día nos pegaron de nuevo el chancacazo. Oiga, adivina quién te lo pone en el estudio. El ministro de Economía. Ministro de Economía, de la economía tiene que verla cómo estamos. Pero aproveche de preguntarle, ¿no? Porque de qué manera contenemos todo esto, ¿no? Evidentemente el dólar está subiendo, también tenemos justamente problemas por ese lado, la inflación. Me imagino yo que a usted le inquieta cómo se viene el futuro, ¿o no? Sí, la verdad que el futuro, y deberían darse cuenta todos los ministros de Economía, que los empresarios no quieren invertir, la subida del dólar, el petróleo, el combustible constantemente. La gente ya no puede vivir, y los sueldos continúan iguales. Igual, ¿qué haces con 500 lucas? ¿Qué hace con 500 lucas, amigo, en este país? Ellos no viven con 500 lucas. Difícil. Muy difícil. Entonces, ellos no ven la realidad realmente del país. Se dan vuelta y vuelta. Preguntémosle entonces inmediatamente al ministro de Economía. Muchas gracias, y muchas gracias por su tiempo y por su buena energía, a pesar de haber pagado la cuenta que claro, el palo que lo dejó medio aturdido. Ministro, es la opinión de la gente en la calle, ¿no? De los ciudadanos comunes y corrientes, que claro, una cosa es el combustible, otra cosa es la inflación, el precio del dólar, usted lo sabe, mejor que nosotros. Por favor. Ministro, el micrófono es suyo. Bueno, primero que nada, las personas tienen todo el derecho a estar molestas en una situación como esta. Yo diría la situación mundial económica es sumamente compleja, en particular en lo que se expresa en el precio de la benzina. Eso no tiene nada que ver con situaciones internas. Nosotros somos compradores de petróleo, ¿no es cierto? Y no somos simplemente tomadores de esos precios. Ahora, dicho eso, quiero resaltar algunos temas bien relevantes que creo que estamos haciendo como gobierno, porque un tema es el malestar, que es muy importante. O sea, las personas tienen todo el derecho a tener ese malestar y se entiende, tenemos empatía con él, pero un gobierno no se puede quedar en eso, tiene que tomar acciones. Respecto al tema de las bencinas, si el gobierno no hubiera hecho durante este año los esfuerzos que ha realizado mediante el NETCO, que es el Fondo de Estabilización del Petróleo, esa benzina no sería 1.300 pesos, sería 1.600 pesos. Por supuesto, eso no se ve, ¿no es cierto? Nadie ve que hubiera sido 1.600 pesos sin ese esfuerzo, pero ese es un cálculo simple de realizar, dado los subsidios que se han hecho. El gobierno ha hecho un esfuerzo de más de 3.000 millones de dólares en el tema de la benzina. No hay nada que hemos hecho este año a ese nivel. Pero, ministro, por supuesto, uno puede considerar que es insuficiente. Sí. Yo tengo total empatía, ¿no es cierto?, por la situación que ocurre, pero lo que quiero transmitir de forma muy responsable es que hemos hecho un esfuerzo
Y no es un esfuerzo del gobierno, ¿no es cierto? Esto es un esfuerzo de todas y todos, porque se paga con los impuestos que la misma persona que estaba dando esa entrevista paga. Así que es un esfuerzo que estamos haciendo como sociedad para contener esos precios. Y respecto a los salarios, yo comparto totalmente lo que decía la persona, que creo que además estaba en una servicentro que queda cerca de mi casa de Irrazar, porque la reconocí, así que yo paso por esa servicentro a llenar vecina también. Por supuesto que los salarios son muy relevantes, son problemas, termino con esto, son problemas de largo plazo, pero este gobierno hizo un aumento del salario mínimo con casi unanimidad en el Congreso, que en términos reales, es decir, una vez que uno descuenta la inflación, que ha sido alta este año, sigue siendo el aumento más importante de los 20 años. El salario mínimo, digamos, solo afecta, déjenme decir solo entre comillas, a 1 millón de personas, por lo tanto no es que genere un efecto en toda la economía, pero es presión hacia arriba y es lo que nosotros podemos afectar de manera directa como gobierno. Es bueno que le digamos a las personas, solamente por el tema de las bencinas también, porque yo entiendo, ustedes hicimos un esfuerzo, se aprobó en el Congreso, le metimos plata al MEPCO y mejoramos el precio. Pero también es bueno que les digamos si se puede hacer algo más, o en esto, como traemos la cuestión de afuera, no se puede hacer mucho más. Bueno, el gobierno lo que fue haciendo, ¿no es cierto?, es que en la medida que este fondo de estabilización se fue utilizando, inyectó más recursos. Y es un tema que el gobierno ve de forma, digamos, cotidiana, ¿no es cierto? Toda la semana, en particular esto lo ve la coordinación del Ministerio de Transporte con el Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto? No, está bien, pero entonces por eso uno podría pensar que le pueden meter más plata. Bueno, es un tema que el gobierno tiene que ir evaluando semana a semana, ¿no es cierto? Hasta hace poco había habido un efecto más bien de reducción de los precios a nivel mundial. También se había contenido algo el dólar. Entonces, en la medida que tengamos un viento más favorable a nivel mundial, también eso se debiera ir expresando en los precios. Esperamos que sea en esa dirección, pero lo que quiero transmitir en esto es que, a propósito de lo que ustedes conversaban de Rusia con anterioridad, estamos en una situación compleja a nivel mundial, pero el gobierno no va a dejar sola a las personas. Y así como hemos logrado bajar, aunque las personas no lo vean, ese precio en 300 pesos, también lo hicimos con las parafinas, lo vamos a seguir haciendo en la medida de nuestras posibilidades, que es actuando de forma responsable de acuerdo a los recursos que tenemos como país. Ministro, le invito a que tome un poquito de agua mientras yo les recuerdo el número de nuestro contacto para que se pueda comunicar también con el Ministro de Economía, Nicolás Grau, +56951481313, y aproveche de preguntar, porque uno siempre quisiera acercarse un poquito más a la autoridad y la tenemos acá en Tu Día. Ministro, quiero partir también con lo que más pregunta la gente en la calle, y es justamente el precio de los alimentos. La canasta básica sigue subiendo, sobre todo la canasta para el adulto mayor también. ¿Y qué iniciativas concretas tiene el gobierno? Imagínese, el trigo, el aceite, usted lo decía, la guerra, la soya. Pero entiendo que estamos hablando de una ley de presupuesto, pero si esto no se aprueba ahora, ¿qué está haciendo el gobierno? Bueno, déjeme partir por lo último de la ley de presupuesto, porque creo que esto es bien importante. El gobierno ha puesto 3 prioridades en la ley de presupuesto: la seguridad ciudadana, la seguridad social, que está relacionada con su pregunta, y también la seguridad económica, es decir, el esfuerzo que tenemos que hacer para mantener los empleos, lo que requiere inversión, una economía que se desarrolle de forma adecuada. El 60% del esfuerzo extra que estamos haciendo en el próximo presupuesto va a ir justamente al aumento de la PGU, ¿cierto? de la pensión garantizada universal. Sí. Y esto va a beneficiar a 2 millones de personas. Entonces, yo sé que esos 190.000 pesos que tiene es insuficiente, yo estoy de acuerdo, pero estamos haciendo un esfuerzo muy importante que por lo demás no viene solo de este gobierno, ¿no es cierto? Eso viene hace un tiempo, pero este gobierno ha dicho que en la medida que aprobemos la reforma tributaria, esos 190.000 pesos a estos millones de personas los vamos a poder llevar a 250.000 pesos. Lo importante que tiene que entender la ciudadanía en esto es que un gobierno tiene que tener empatía y compromiso con la ciudadanía y al mismo tiempo tiene que ser responsable. Entonces nosotros como gobierno lo que queremos es que justamente por la inflación y por otras razones podamos llegar a esos 250.000 pesos, pero para eso necesitamos, para poder financiarlo de forma responsable, más recursos a través de la reforma tributaria. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, lo que dije antes, salario mínimo. Segundo, que el salario mínimo, insisto, más alto que se ha subido en términos reales, es decir, por sobre la inflación desde hace 20 años. Segundo, hemos hecho este esfuerzo en las bencinas, en las parafinas, hemos congelado el precio del transporte público regulado, que es en más de 30 ciudades a nivel de todo el país. Hemos hecho más un esfuerzo de
aumentar el subsidio único familiar y las asignaciones familiares y lo indexamos a la inflación. ¿Qué significa eso en palabras simples? Que si la inflación un mes es más alta, ese subsidio crece en una mayor cuantía. Hicimos además el bono para invierno, es decir, hemos hecho un esfuerzo en que apoyamos directamente a la familia en algunos casos. En otros casos tratamos de contener ciertos precios en los que el gobierno tiene la posibilidad de una acción directa, ¿no es cierto? En una economía de mercado, el gobierno tiene la posibilidad de incidir en muy poquitos precios, pero son precios importantes. El precio de la benzina es un precio importante. Y además tenemos un programa, yo diría, bastante ambicioso para el próximo año que pone el acento justamente en estas necesidades que tiene la población. Vamos a hablar de eso, pero sigamos en lo que estamos de lo actual. Con respecto a los precios, estamos con una inflación de, si mal no recuerdo, 14% a 12 meses. A 12 meses, ¿no es cierto? O sea, muchísimo. Algo que no se veía. Los chilenos nos acostumbramos a tener muy baja inflación durante harto tiempo. Y vamos a volver a eso. ¿Cuándo? Porque se ve súper difícil. Y se ve súper difícil porque estamos aquí con dos fuerzas, ¿no es cierto? De alguna manera, no sé si contrarias, pero que es difícil que se complementen. La necesidad de bajar la inflación y la necesidad al mismo tiempo de aumentar la actividad. O sea, nos vamos a encontrar este último trimestre y también durante el próximo año con baja en el crecimiento, una caída en el crecimiento y además con inflación alta. Entonces, esa combinación es letal para la gente. Porque significa menos. O sea, que la plata no rinde, para la gente que tiene pega la plata no rinde y conseguir pega es mucho más difícil. No, y el sueldo vale menos también. Claro. Bueno, nosotros tenemos la suerte en Chile, ¿no es cierto?, de tener una institución que tiene bastante prestigio, que es el Banco Central, que como ustedes bien saben tiene autonomía del gobierno. Y el Banco Central hace proyecciones respecto a una serie de digamos, indicadores macro relevantes. Y uno de ellos es la inflación. La proyección del Banco Central es que este año lo vamos a terminar en 12% de inflación a 12 meses. Y que poco a poco vamos a ir avanzando durante el año 2023 a recuperar la meta, digamos, la meta del Banco Central en torno a 2 y 4%. Y que a 2 años plazo, que es el horizonte que piensa el Banco Central para efectos de determinar su política, vamos a volver a tener esta meta. Y es por eso que el Banco Central ha hecho un aumento sostenido de la tasa de interés justamente para mostrar su compromiso con la inflación. Ahora, eso no es todo, también nosotros hemos hecho nuestro esfuerzo en el gobierno central. El año pasado el déficit fiscal, es decir, lo que nosotros gastamos por sobre los recursos que teníamos, fue en torno al 8%. Y este año, a final de este año, nosotros vamos a terminar con un pequeño superávit. Eso es bien importante porque si el gobierno actuara de forma irresponsable en esto y gastara más de lo que tiene en el corto plazo, eso generaría presión inflacionaria. Entonces el esfuerzo que nosotros hemos hecho como gobierno es acompañar al Banco Central en su esfuerzo por contener la inflación, al mismo tiempo que tenemos un conjunto de ayudas a las familias que más necesitan. Entonces hemos buscado esa combinación, que es una combinación difícil, de apoyar a los sectores que más lo necesitan, apoyar actuando sobre la base de precios claves como el precio de la benzina, que se esparce en el resto de la economía, al mismo tiempo que lo hacemos de forma responsable y recuperamos la senda del manejo responsable de las finanzas públicas. Chile, Chile llevaba 10 años de déficit fiscal. No estamos de acuerdo, pero si en eso está bien y la idea que usted ha puesto sobre la mesa de la responsabilidad es súper importante y la entendemos. Hay que entender que la inflación es un conjunto de precios de un montón de cosas y también que probablemente, como usted dice, el Banco Central nos diga va a ir bajando, pero en ciertas cosas muy sensibles, el pan, todo lo que tiene que ver con la guerra, o sea, esos precios nos van a seguir afectando, va a haber mucha presión. Y por lo mismo tenemos preguntas de las personas para usted, ministro. Vamos a las preguntas. Así es, yo le dije que iban a llegar rapidísimo al WhatsApp, así que esto, ministro, con peras y manzanas, eso sí, para las personas que nos están viendo a esta hora. Por ejemplo, Lorena nos escribe, el ministro dijo el otro día que se viene un difícil 2023 y que podríamos tener recesión. ¿Cuánto tiempo va a durar el estancamiento? Recesión y estancamiento. ¿Y qué recomendaciones debemos tomar? Pregunta de la ciudadanía. Creo que habla de su colega, el ministro Marcel. Sí. No, pero esto lo ha dicho el ministro Marcel, pero es básicamente, de nuevo, las proyecciones del Banco Central y las proyecciones que hay de organismos internacionales en esta materia. Nosotros debiéramos pensar que ya el segundo semestre del año 2023 va a ser un semestre en que la economía va a ir recuperando el crecimiento, un crecimiento más normal. Que dicho sea de paso, y de esto se habla poco, el crecimiento normal de Chile
un crecimiento, digamos, que teníamos antes del 2019, antes que pasaran todas las cosas que han pasado, pandemia, estallido social, ya era un crecimiento bajo porque tenemos estancada la productividad y nosotros como Ministerio de Economía tenemos un conjunto de medidas que están tratando de abordar eso para que podamos tener, cuando salgamos de esta crisis, podamos tener un crecimiento promedio de mediano a largo plazo, que sea verde, que necesitamos abordar la crisis climática, al mismo tiempo que sea alto. Entonces, Cuando Lorena dice qué recomendaciones, entonces hay que apretarse el cinturón hasta el 2023, a mediados del 2023. A ver, lo que yo diría es lo siguiente. Primero, toda la familia, y esto tal vez la familia lo sabe mucho más que uno, ¿no es cierto? Sí. Uno tiene que ser responsable, tiene que, digamos, no gastar más de lo que se tiene, guardar esos ahorros, por ejemplo, por si tiene una situación más compleja, como por ejemplo podría ser la pérdida de empleo. Hasta ahora, una buena noticia en este contexto de desaceleración económica es que todavía el empleo se ha mantenido allí, ¿no es cierto? Se ha mantenido estable. Nos gustaría, como a principio de cuando nosotros partimos como gobierno, que ese empleo estuviera creciendo. Claro. Pero por ahora se está manteniendo estable, y eso, entre otras cosas, tiene que ver con políticas que estamos haciendo, como por ejemplo mantener el IFE laboral, que se está extendiendo en nuestro nuevo presupuesto, que es un subsidio muy fuerte a los nuevos trabajos. Así que, y es una idea aprobada transversalmente. Sí, es difícil ahorrar, sí, ministro. Usted sabe que cada año menos personas pueden ahorrar, lo dicen las estadísticas. Toda la razón. Vamos a terreno con Rodrigo.